La calificación de que la señora Claudia Sheinbaum es una cínica no es a título gratuito ni de mala fe, es el resultado de su actuar de manera falsa y con desvergüenza descarada. Dados los acontecimientos que están sucediendo en California desde el domingo de la semana pasada, en donde se hicieron protestas de migrantes, en su mayoría mexicanos, la señora Sheinbaum habla de humanidad, de piedad, de violación de derechos humanos, de que no es necesario hacer redadas o utilizar la violencia, que es necesario que se platique, que se llegue a una solución para terminar con la migración, que no obstante ello, México recibe a los migrantes con los brazos abiertos, con su programa de México es tu casa, y que son bienvenidos. Y eso es una mentira vil, dolosa, porque la señora Sheinbaum no tiene la calidad moral para hablar de que los Estados Unidos están utilizando la violencia y los malos tratos contra los migrantes. En primer lugar, porque la señora es una perversa. Ella activó las células de Morena, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, para hacer manifestaciones y protestas como una rebelión contra Donald Trump en venganza de los aranceles que ha impuesto al acero y a otros productos mexicanos que ingresan a los Estados Unidos. Y ahora la señora Sheinbaum se cura en salud, acusa a los norteamericanos de violar los derechos humanos de los migrantes, cuando ella es la responsable de lo que está sucediendo en Estados Unidos, porque ella está activando grupos comunistas para crear el caos en los Estados Unidos y vengarse de las acciones de Donald Trump al imponer aranceles a los productos mexicanos, al amenazar con penetrar la soberanía de la nación para detener a los narcodelincuentes que la señora Claudia no está combatiendo, y al considerarlos como terroristas para que el brazo de la justicia norteamericana los alcance. Y para estar en contexto me permito exhibir las declaraciones falsas de mala fe de la señora Sheinbaum así. Estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio. No es con redadas ni con violencia como se va a atender el fenómeno migratorio. Es sentándose, trabajando en una reforma integral migratoria que tome en cuenta a todos los mexicanos que están del otro lado de la frontera. Esa es nuestra posición. Y siempre un llamado a la paz, a la no violencia, a no exacerbar ninguna forma violenta de manifestación, ninguna. El secretario de Relaciones Exteriores entró ayer en contacto con el embajador de los Estados Unidos, nuestro embajador allá en Estados Unidos, también con las autoridades de Estados Unidos, y siempre las mexicanas y los mexicanos van a tener nuestro apoyo y nuestra demanda para que se respeten siempre los derechos humanos y que sepan que si quieren regresar a México, aquí los recibimos con los brazos abiertos. Tenemos el programa México los abraza, México te abraza, para recibir a las mexicanas y a los mexicanos que están. Bueno, la señora Sheinbaum es una farsante y es una hipócrita.
y además cínica y simuladora. Ella es la que está provocando la rebelión de los migrantes en Estados Unidos, porque lo hacen represalia de los aranceles que está imponiendo el señor Trump a los productos mexicanos, al acero y al aluminio. Y además, porque está de acuerdo con los tiranos latinoamericanos para crear un conflicto de graves consecuencias a los norteamericanos, pues ya está coqueteando con Rusia, con China, fundamentalmente, para de una forma psicológica crear miedo a los norteamericanos. Pero además es una vil mentirosa, porque los migrantes salen del país de su origen por problemas de falta de seguridad en sus países, porque no hay empleos dignos y remuneradores. Y la señora Sheinbaum es la responsable de esa migración, porque está violando el artículo 4 y 123 de la Constitución Federal, dado que el gobierno es el responsable de ser generador de empleos, de crear empleos dignos y remuneradores. Además, en los términos del artículo 25 de la misma Constitución Federal, como rector del desarrollo nacional, este debe de ser generador de empleos y además repartir la riqueza en todos los mexicanos por igual, respetando los derechos y las libertades de cada mexicano. La señora Sheinbaum es impotente de ser generadora de empleos, con sus programas del bienestar, que son programas populistas, demagógicos, para que los beneficiarios apoyen su cuarta transformación, que es un sistema comunista. Terminó con los fondos de la nación, terminó con todos los fideicomisos, incluyendo los referentes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como están en una debacle económica, pues lo que está realizando ahora es acciones en contra de los Estados Unidos para que las remesas que remiten los migrantes no mermen, y que además los narcotraficantes, que también blanquean su dinero mediante las remesas, lleguen para activar los apoyos a los zánganos, a los parásitos de los apoyadores de Morena. La señora está provocando una rebelión en Estados Unidos, pues tiene a su disposición un ejército de mercenarios y de gente que se presta entre los narcotraficantes a hacerle la rebelión a los norteamericanos. Pero además no ve la viga en el ojo ajeno, solamente ve la paja en el ojo ajeno. La señora es responsable de llevar una política deshumanizada, una política en donde está sosteniendo una cuarta transformación. Y como botón de muestra, me permito recordarle la muerte de los 40 migrantes centroamericanos y 28 heridos, resultado de la orden del narcopresidente, como ser un sujeto servir a los intereses norteamericanos, de no haber dejado en libertad a 40 migrantes y 28 que resultaron heridos, pues fueron quemados en el Instituto Nacional de Migración en Chihuahua,
Y de eso no habla la señora Sheinbaum. Tampoco se refiere al hecho de que México es tercer país seguro por designación que hizo el gobierno norteamericano, en donde el gobierno mexicano viola los derechos humanos de los migrantes al violentar el artículo 11 de la Constitución Federal, que señala la libertad de tránsito de toda persona que entre al territorio nacional sin necesidad de ningún salvoconducto, pasaporte u otro documento similar. Pues la señora es una cínica y además es una hipócrita, pues está satanizando la política de los gringos y ella es la responsable de que los migrantes se vayan a sufrir Estados Unidos. Y además es incongruente, porque por un lado denuncia los actos antiinhumanos de los gringos y por otro lado le sirve de policía para cuidar sus fronteras. Recuérdese los más de 10,000 soldados que le prestó para cuidar las fronteras de Estados Unidos. Recuérdese la intromisión de marines norteamericanos en suelo mexicano con el pretexto de que van a dar prácticas o acciones contra el narcotráfico, cuando que eso es vender la soberanía de la nación a un país extranjero. Recuérdese también el caso del narcopresidente, cuando le prestó 28,000 soldados precisamente la primera administración de Donald Trump. Lo cierto es que la señora Sheinbaum es una mentirosa, es una embustera, es una cínica y de mala fe, como se acredita con el acto inhumano que sucedió en Chihuahua y que dio cuenta CNN así. Ahora le advierto que las imágenes son fuertes, que pueden herir su sensibilidad, pero es necesario que usted conozca el momento y la falta de responsabilidad o la irresponsabilidad o la falta de empatía o la falta de humanidad o la falta de capacidad o porque no tienen de plano, no le digo qué. Porque salir caminando cuando hay 70 almas ahí dentro mientras se incendia es de no creerlo. Es inhumano, es criminal. Y esto tiene que definirlo así el gobierno federal mexicano. Criminal. En este video al que tuvimos acceso se ve cómo el incendio se desencadena mientras los migrantes permanecen encerrados detrás de las puertas con barrotes. Ahí lo está viendo usted. Ahí entra, gente de migración pasa, el fuego se ve detrás, lo está viendo en pantalla, se ve el humo, cómo empieza a inundar la habitación y se pierde precisamente la claridad en la visión, porque eso ya está inundado de humo y se ven los destellos del fuego. En el plano, vamos a verlo de nuevo, mire usted ahí, un migrante está pateando incluso la puerta, ¿lo ve? ¿Lo ve? Se alcanzan a ver al fondo, ahí al lado derecho superior de su pantalla, los pies de estos migrantes. Uno se acerca a la puerta, pasan dos agentes de inmigración, camina uno, va para un lado, va para el otro, no abren la puerta, ven el fuego, ven el humo y sin embargo no hacen absolutamente nada, nada más que salir de ahí. En ningún momento se aprecia que estas dos personas tengan ninguna, la más mínima intención de abrirles la puerta a los migrantes. Ni siquiera cuando es evidente que las llamas aumentan y el humo se propaga por la habitación. Y estos dos salen obviamente del lugar. Pero además se ve a ese migrante al interior de la zona de detención pateando la reja, pateando la puerta. Me imagino que o en un intento de llamar la atención o diciéndole ábrenos porque se está quemando esto. Los guardias al parecer simplemente se van y ellos quedan encerrados. A su suerte
y 70 de ellos intentan sobrevivir. ¿Qué es lo que pasa? Pues que son 40 que mueren y 28 que están graves. Esa es la verdadera realidad del gobierno de México, que es inhumano, que es autoritario y es hasta cobarde. Porque en lugar de asumir la responsabilidad que tienen de ser los generadores del desempleo en México y además el fenómeno de la migración, por falta de incentivos, por falta de futuro en este país, del cual presume que es la cuarta transformación más trascendental e importante en México. Y eso no pasa de ser más que un embuste más de la señora Sheinbaum. Si el gobierno de México fuera respetuoso de los artículos 4, 25 y 123 de la Constitución Federal, no se daría el fenómeno de la migración. Y sin embargo, para tapar su falla, su irresponsabilidad, la señora Sheinbaum le echa la culpa al gobierno norteamericano de que hacen redadas con violencia, que son crueles, que son inhumanos, cuando que en México son asesinos a mansalva, porque permitieron la muerte de 40 migrantes y otros tantos más a manos de la delincuencia organizada en contra de migrantes que pierden la vida en este lugar y que dejan en la orfandad a cientos de menores de edad. Y por otro lado, la señora Sheinbaum es una cínica, pues ella es la que está provocando la rebelión en Estados Unidos en venganza de los aranceles que ha impuesto Donald Trump a los productos mexicanos. O sea, que la señora Sheinbaum es una hipócrita, es una vil embustera y además es una mujer perversa y cruel, pues no se consuele del sufrimiento humano y manda al matadero a los migrantes que van a poner su pecho para que las autoridades norteamericanas masacren a mexicanos en defensa de su soberanía. Pues por más que la señora Sheinbaum trate de llamar el fervor patrio de los apoyadores de su cuarta transformación, ella está cometiendo un delito que se llama el de falsedad en declaraciones, pues está ocultando que ella es la que está provocando todos los caos que se dan en California, porque el gobierno de esta es la que apoya a los agitadores, a los comunistas, no solamente mexicanos que están en aquel lugar allende la frontera, sino también venezolanos, nicaragüenses, cubanos. Y ahora solamente ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio. Porque por otro lado, se ha convertido en la servil de los intereses norteamericanos. Pues le sirve de policía para detener a migrantes como tercer país seguro y repatriarlos a sus lugares de origen. Y como la lumbre ya le llegó a los aparejos a la señora Sheinbaum, ahora limpia su ineficiencia, su entreguismo a un gobierno norteamericano para endilgar su falta de progreso, de dar bienestar al pueblo de México en los gringos, que lo único que hacen es defender su soberanía y actuar contra los migrantes y los mismos narcotraficantes
que la señora Claudia Sheinbaum no combate y que por el contrario entregó al país al narco para que masacrara libremente y con toda impunidad. En conclusión, la señora Sheinbaum es una cínica y además es una cobarde porque está engañando al pueblo de México que los norteamericanos son unos individuos que están usando la violencia contra compatriotas. Y otra mentira más es que les abre los brazos a los migrantes que para que vengan a este país, cuando vienen los migrantes con sus familiares son objeto de malos tratos de la Guardia Nacional y del Ejército, porque los esquilman, los extorsionan con dólares, y la señora Claudia Sheinbaum les da bandera verde a todos esos miserables para que atenten contra los migrantes que vienen al país. En pocas palabras, la señora Claudia Sheinbaum no tiene cara, es una vil farsante y además es una traidora al pueblo de México. Muchas gracias.